Ahora bien, el día de hoy una interesante columna de Baña Taís dice, se llevarán a tus niños de casa. Esta columna le escribe la periodista, la comunicadora Baña Taís en El Reporte. Y bueno, a mí me llamó la curiosidad de exactamente de qué se trata, ¿no? Así que le hemos dicho a Baña que ingrese unos minutos para que nos cuente quién se va a ir a los niños a casa y por qué se los llevarían a nuestros niños. A ver, vamos a ver que ella está por aquí. Baña, Hola ¿cómo estás? Alfonso, ¿cómo estás? A ver, esto parece un anuncio bastante, digamos, temeroso o podría generar preocupación. ¿De qué se trata, por favor? Bueno, en realidad debería generar preocupación. Lo que pasa es que yo siempre digo que nosotros somos un país privilegiado porque todas estas corrientes suelen llegar muy tarde acá. O sea, siempre tienen como este efecto retardado. Empieza en Europa, en Estados Unidos, Canadá y después se va expandiendo en la región hispana, donde tiene muchísimo más resistencia por el tema cultural, por un tema de cimiento cultural tradicionalista. Entonces, si yo escribo una columna de esta naturaleza es porque, bueno, si digamos bajas un poco, ahí sale que de hecho yo soy editora general de votocatólico.org y yo estoy en este momento viendo noticias de Estados Unidos para hispanohablantes, ¿ok? Ujú. Todos los días veo noticias de esta naturaleza, todos los días reporto este tipo de casos y lo increíble es que pasan los días, pasan las semanas y no dejo de ver denuncias, no dejo de ver casos específicos, casos ante las cortes distritales, ante las cortes supremas, o sea, de verdad que es un tema bastante preocupante y yo, ¿qué es lo que digo acá, no? ¿Y cuál Que es el punto exactamente? ¿Qué es lo preocupante? lo preocupante es el avance de la agenda de género que promueve la Organización de las Naciones Unidas. Concretamente, estoy hablándote de la parte de la igualdad de género. Específicamente esto. ¿Por qué? Porque la ONU, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tiene, no define jamás qué es una mujer. No define jamás a qué se refiere con género. Cuando habla de violencia de género, se refiere a violencia de género de todos los géneros que están siendo inventados. Entonces, yo en esta columna pongo, por el tema del espacio sobre todo, solo 3 casos que son los que más me han llamado la atención y son los que más me han preocupado de los que he reportado en las últimas 2 semanas. O sea, solo en las últimas 2 semanas. ¿Y por qué hablo de esto? Porque hay un caso muy específico que ha salido en el Lazo del día de hoy. El Lazo es el newsletter que nosotros hacemos diariamente en Voto Católico, que justamente explica que el gobernador de Washington en este momento está siendo demandado. ¿Por qué? Porque Washington es un lugar absolutamente inseguro para que los padres de familia tengan hijos. En cualquier momento, y eso es lo que yo trato de explicar en la columna, en cualquier momento tu hijo puede decidir transicionar de hombre a mujer. Ahí pasan varias cosas. En primer lugar, no tiene por qué avisarte que está cambiando de sexo. Y se lo puede contar al colegio y el colegio tiene que guardarle el secreto, por así decirlo. Pero si no solamente pasa eso, sino que además de contarle al colegio, quiere ya empezar su proceso de hormonación, por ejemplo, de hormonación y tal, y los padres no están de acuerdo, el Estado le da el capricho al niño sin informarle a los padres. Y esta disposición es válida desde K12. K12 es escuelas de kinder a 12 años. ¿Ok? Entonces, ¿por qué yo hago esta columna explicando este tipo de casos que obviamente son, o sea, casos extremos, genuinamente extremos, de lo que ya sucede en Estados Unidos? Porque si ya sucede en Estados Unidos, es cuestión de años, 2, 3 años, meses, Dios sabe, para que eso llegue acá. Y no es que no se esté trabajando en el Perú para llegar a eso. O sea, a eso me refiero yo. Si tú ves el caso extremo, por eso yo empiezo la columna diciendo, hola, vengo del futuro y te estoy contando algo que ya vi. Como el mito de las cavernas. Yo ya vi qué pasó allá y quiero contarles antes de que salgan de la caverna. Es así de sencillo. ¿Por qué? Porque acá en este momento la gente piensa, para que llegue acá, no seas exagerada, ¿no? Para que llegue acá falta un montón, ¿no? Falta un montón, faltan un montón de años, eso ellos no van a pasar, mira, acá es un país pro vida y no sé qué. Muy pro vida y todo, y mira cómo hicieron abortar a Mila y hicieron un caso emblemático de ello. Y van a agarrarse de su caso emblemático para tratar de promover el aborto hasta el final. ¿Me dejo entender? Y no es solamente el aborto, es la agenda de género, es el tema de los baños, que parece una tontería, pero a la larga, o sea, en realidad el problema de los baños era, no quiero que un hombre entre al baño de mujeres, y terminó siendo una discusión entre cis y trans. ¿Me dejo entender? Siempre es esa polarización de progresismo contra patriotismo, que al final sí está teniendo frutos. Las jueces supremas, las jueces y las fiscales están capacitando en género, están obligando a los servidores públicos a tener capacitaciones en género. Entonces, todas estas cosas, finalmente, todo lo que en este momento vemos que está pasando en el Perú, está direccionando nuestro destino a eso. La ONU no cree en fronteras, no cree en nacionalidades, no cree en absolutamente ningún límite. Ellos son un organismo supranacional que nadie ha elegido democráticamente, pero que pretende un totalitarismo ideológico. Entonces, sí hay que advertirlo, porque sí es un problema y sí es un problema actual. Y es tan actual que ahorita ya estamos viendo sus frutos. Y yo no quiero que el día de mañana el empresariado que siempre dice, no, no va a pasar ahorita, estás... Entonces, es que tú eres ultra, ¿no? Tú eres ultraderechista, tú eres ultra fanática, ultra no sé qué. Al final, todos los ultra de Estados Unidos ahorita están
dándoles la razón. En Alabama ya quitaron eso y están haciendo 100% sistema de vouchers, los padres tienen que elegir a dónde llevan a sus hijos. Al gobernador de Washington lo están denunciando justamente porque eso es abuso infantil. Están permitiendo que incluso hogares de acogida, y yo voy a esto porque en el Perú también hay una ley de hogares de acogida, estos hogares de acogida, o sea, si tú le niegas a tu hijo a hacerse el cambio de sexo porque estás en contra de eso, lo que hace el colegio es le guarda el secreto de la transición y lo lleva a un lugar de acogida. Entonces, literalmente te están secuestrando a los niños en Washington. Y no es una broma, lo pueden ver no solamente en el portal de Voto Católico, lo pueden ver en las disposiciones del gobierno de Washington en este momento. Entonces, no es ciencia ficción, no es exageración, sino que cuando quieren que el gobierno sea grande y mantienen ministerios inservibles como el Ministerio de la Mujer, lo que se espera es justamente eso. Va a ser un ministerio de género y anda tú a ver los alcances que van a tener. Porque ahora, por ejemplo, con Mila, hemos visto clarísimo lo que es que Promsex acorrale a una niña y no la deje salir. Eso es. Se le dijo incapaz a la madre, la separaron de la mamá el 3 de julio y desde ahí Promsex y el Ministerio de la Mujer decidieron por esa niña. Es así de simple. Y si no quieren que pase lo mismo para otro tipo de casos y no quieren que sus impuestos se vayan después a cirugías de afirmación de género, tienen que empezar a prestarle atención a este tipo de cosas porque es lo que se viene después. Yo solamente les he dado un vistazo al futuro y después no digan que no se los advertí. Bueno, creo que tu artículo es muy claro, Vania. ¿Te tienen la puntería puesta? ¿Tú crees Sí, eso? claro. Sí, obvio. A mí, a ver, lo que pasa es que yo entiendo que haya gente que, con el favor de Dios, ¿no? Con el favor de Dios tiene pues una vida muy tranquila, muy apacible, y no quiere cambiar esa forma de vivir porque pelearse es tedioso, y yo se los digo porque me peleo todos los días con este tipo de personas, ¿no? Entonces yo sé que aburre, yo sé que cansa, pero a la larga, esta mayoría silenciosa va a tener que dejar de ser silenciosa y va a tener que salir en defensa de la niñez, porque a ellos apunta esto. Es a los niños. Nosotros ya no les importamos en lo más mínimo. Es a los niños. Y es a los niños a quien hay que proteger. A los niños, a las adolescentes, a los adolescentes. Hay que proteger a la niñez, hay que proteger a la infancia, porque es justamente ese el foco, el objetivo de esta ideología. Y los que quieren que obviamente ellos piensen así porque van a tener esta educación desde la pequeñísima formación son los de la ONU, ¿no? Y nosotros no podemos permitir eso. Los padres de familia tenemos que ahí tomar un rol mucho más protagónico y estar presentes en casa porque ahí empiezan los grandes cambios, ¿no? Bien, Vania, te agradezco mucho por la cortesía de acompañarnos unos minutos. No, encantada. Es muy importante haber comentado tu artículo y sobre todo haberlo hecho contigo, que me parece esencial hacerlo. Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto para otra oportunidad. Muy amable. Cuando quieras, Alfonso. Cuídate. Gracias. Buenas noches. Bien, amigos, era Vania Thais, la autora de este artículo que se llama Se llevarán a tus hijos de casa. Vania Thais en El Reporte. Ella escribió esto. Hoy está, por supuesto, a disposición de ustedes gratuitamente este artículo para que lo puedan leer, compartir, comentar, etcétera, etcétera, etcétera.